Feliz y bendecido día, queridos hermanos, un saludo de paz y bien, un saludo de amor y fe, un saludo en este día, domingo 27 de septiembre de 2020, Día del Señor, el domingo, el Día del Señor, domingo 26 del tiempo ordinario. Queridos hermanos, al presentar a todos ustedes con gran cariño la liturgia de este día, vamos a la segunda lectura del apóstol San Pablo a los Filipenses. La vamos a presentar por medio del canto y vamos a dividir el canto en dos partes. Y luego pasaremos por el profeta Ezequiel en la primera lectura y por el Evangelio de San Mateo. Entonces, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios. Él hizo a un lado todo lo que le era propio, y tomando forma de siervo, hombre nació. Y al presentarse como hombre, a sí mismo se humilló, y por obediencia fue a la muerte en la cruz, a la vergonzosa muerte en la cruz. Queridos hermanos, en la primera lectura el profeta Ezequiel nos llama la atención porque nosotros nos atrevemos a decirle al Señor que su proceder no es recto. Y eso lo denuncia el profeta Ezequiel en nosotros. Nosotros, creyéndonos justificados, nos atrevemos a juzgar el recto proceder de nuestro Señor. Y el mismo profeta Ezequiel se une al Evangelio cuando nos dice que aquel que ha actuado mal se convierte y deja su maldad, y que aquel que cree haber actuado bien siempre pues no deja sus iniquidades o no deja sus falencias de lado, sino que siempre le acompañan. Entonces, y utiliza una expresión muy fuerte cuando habla de la muerte, y aquí pues comprendemos, sabemos que se refiere a la muerte eterna. Entonces, luego vuelve hacia aquel que se convierte y termina su texto, este pasaje de la primera lectura, diciendo: no morirá. Estimados hermanos, en el Salmo nosotros le hemos pedido al Señor que su misericordia infinita pueda llegar sobre nosotros, que recuerde que su misericordia es infinita, pero nosotros no nos podemos acomodar en ese recuerdo a nuestro Señor. Recordándole que su misericordia es infinita, hemos de decir, como dice el salmista: Señor, enséñame tus caminos. Señor, recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. Señor, tú eres bueno, tú eres recto, enseñas el camino a los pecadores. En el Evangelio conocemos muy bien el pasaje y vamos a proclamarlo como es debido. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan? Un hombre tenía 2 hijos. Un día se acercó al primero y le dijo: Hijo, hoy vas a ir a trabajar en la viña. Pero él respondió: no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo lo mismo. Y él respondió: sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el primero. Entonces les dijo Jesús: les aseguro que antes que ustedes van a entrar al reino de Dios los pecadores públicos y las prostitutas, porque cuando vino Juan el Bautista para indicarles el camino de la justicia, no le creyeron, mientras que los pecadores públicos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de haber visto esto, no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo muy fuerte, pero misericordioso, como nos lo recuerda el Salmo, porque Jesús nos llama a la conversión. Jesús nos está llamando a la conversión. Y lo fuerte es esa comparación de salvación, esa comparación salvífica que nos concede nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros que hacemos un camino de vida eclesial, que hacemos un camino en la iglesia, no podemos con nuestros comportamientos creernos ya justificados. No podemos con nuestros comportamientos dejar de convertirnos profundamente en el corazón. Y eso nos pasa muchas veces en la cotidianidad de nuestras vidas. Y a veces sucede accidentalmente, a veces sucede, dirían, inconscientemente, pero también a veces sucede abruptamente, es decir, con toda la intención. Y entonces, ¿cuál es la gran diferencia aquí? La gran diferencia es que los publicanos y las prostitutas saben, reconocen que en el momento en el que se conviertan van a ser salvados por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál otra es la gran diferencia? Que en el momento en que ellos se conviertan, su conversión va a ser absoluta, definitiva, una conversión total a nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es la gran diferencia con nosotros, que habiendo profesado, que habiendo escogido el camino del Señor, no le hemos presentado a Él una conversión plena, una conversión decidida, una conversión absoluta. Es cierto que por nuestra condición humana caminamos todos los días mejorando en nuestro camino de conversión. Es cierto que la conversión no llega de sopetón, es decir, de un día para otro, de un momento para otro, así, no. Eso es cierto, pero también es cierto que muchas veces nos acomodamos, nos quedamos allí, nos estancamos y entonces no avanzamos. Y allí volvemos a citar la gran diferencia, que aquellos que alguna vez dijeron no, cuando dicen sí, su sí es absoluto, su sí es definitivo. Y esto es lo que nos ha de unir al Santo Evangelio, para que no sintiéndonos más, no sintiéndonos menos, sino sabiendo que todos somos hijos de Dios, entonces podamos definitivamente dar el paso que hemos dado a medias, podamos definitivamente dar el paso que hemos dado con inconstancia, inconstantemente, podamos dar un paso que siempre nos lleve en su vida, no su vida humana, sino su vida divina, ascendentes hacia Dios, no ascendentes humanamente, sino ascendentes hacia la divinidad, ascendentes hacia el 3 veces santo, ascendentes hacia el Rey de Reyes, ascendentes hacia las moradas eternas, hacia la Jerusalén celestial. Es que cuando ascendemos humanamente, pues es allí donde entramos en comparaciones y demás, y cuando ascendemos humanamente,
es cuando, como nos ha denunciado el profeta Ezequiel, entonces creemos que ya lo tenemos todo y que ya le podemos evaluar a nuestro Señor Jesucristo su actuar, su proceder. Nos creemos jueces. ¿Cuántas veces nos creemos jueces? Señor, enséñanos a amar. Señor, enséñanos a convertirnos. Señor, enséñanos a pensar siempre, en todo momento, en ti y por supuesto también en todos nuestros hermanos. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de los nombres, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, reconociendo que Cristo es Rey y dando a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, honra y poder, y dando a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, a Cristo la gloria, la honra y el poder. Cristo, siendo de condición divina, quiso hacerse como nosotros, menos en el pecado. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su condición, simplemente se abajó. Y esta connotación de la segunda lectura es la que, unida al Evangelio, debe quedar en nosotros. La humillación de nuestro ser ante nuestro Señor Jesucristo. El abajamiento de nuestra vida ante nuestro Señor Jesucristo. Para que, como Dios Padre hizo con su Hijo Jesús, de la misma forma lo haga con nosotros. Su Hijo Jesús se abajó, su Hijo Jesús se humilló, su Hijo Jesús tomó condición de siervo, de esclavo, y luego Dios Padre lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Entonces, que nuestra vida pueda llegar prontamente a esa condición. Si Cristo lo hizo siendo de condición divina, ¿cómo no hacerlo nosotros, que somos de una simple y pobre condición humana? Que nosotros nos abajemos, que nosotros podamos ser radicales, como lo serán algún día los publicanos y las prostitutas, y en esa radicalidad ellos serán recibidos inmediatamente en el reino de los cielos. Por eso nos preceden en muchísimas situaciones, cuando ellos dicen sí, y su sí es rotundo, su sí es contundente, y se adelantan a nosotros cuando nosotros decimos sí, pero no es un sí contundente, no es un sí rotundo, no es un sí definitivo, porque en las subidas y bajadas resultamos cayendo más. Que el Señor nos conceda la gracia y nos conceda poder habitar las moradas eternas, la Jerusalén celestial. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Feliz día, la gracia y la paz esté con todos ustedes.